Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a abordar el tema de isómeros constitucionales. Antes de continuar y como en muchos videos les sugiero ver algunos previos para que podamos entender un poco más de qué va este tema. Los videos son el de grado de insaturación, el de fórmula molecular orgánica, el de fórmulas orgánicas y el de funciones orgánicas. Sin ellos va a ser un poco más difícil que podamos entender este tema, ya que vamos a estar ocupando algunos conceptos que se vieron en dichos videos. Así que les dejo los links aquí en la caja de descripción del vídeo para que los puedan consultar. Si ya dominan esos temas, pues vamos a continuar. Recordemos que la fórmula general de los alcanos es CnH2Cn+2, pero que esta fórmula puede verse modificada por la presencia de alguna insaturación. Y tenemos básicamente estas tres insaturaciones, que son un doble enlace, donde se pierden dos hidrógenos en la fórmula molecular, y eso equivale a un grado de insaturación. La segunda es un ciclo, donde se pierden también dos hidrógenos, igualmente es un grado de insaturación. Y finalmente la presencia de un triple enlace, donde se pierden cuatro hidrógenos, que equivale a 2 grados de insaturación en nuestra fórmula. En el video de fórmula molecular orgánica, nosotros lo que vimos fue que a partir de una estructura podíamos calcular la fórmula molecular del compuesto usando los grados de insaturación. Aquí en este video vamos a realizar el proceso contrario. A partir de una fórmula molecular vamos a proponer estructuras, y estas estructuras van a ser entre sí lo que se conoce como isómeros. Entonces, como son procesos contrarios, también vamos a realizar operaciones matemáticas contrarias. En el video de acá, nosotros si realizábamos una suma, entonces ahora vamos a realizar una resta. Si acá realizábamos una resta, ahora acá vamos a realizar una suma. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con ello. Recordemos que los grados de insaturación no solamente aplican para los hidrocarburos, sino para todos los compuestos, y así tenemos que cuando hay compuestos con presencia de átomos de oxígeno no se modifica el número de átomos de hidrógeno. Cuando tenemos la presencia de átomos de nitrógeno aumenta en 1 el número de átomos de hidrógeno, y cuando tenemos la presencia de un halógeno disminuye en 1 el número de átomos de hidrógeno. Recordemos que pues tenemos el oxígeno que puede formar dos enlaces, y eso lo podemos ver claramente en la molécula de agua H2O. Recordemos que el amoníaco forma tres enlaces, lo podemos ver en la... Perdón, el nitrógeno forma tres enlaces y lo podemos ver en la molécula de amoníaco. Aquí tenemos su estructura de Lewis, no dibujaré los pares electrónicos libres. Y por acá tenemos que los halógenos forman un enlace con el hidrógeno, y tenemos por ejemplo el caso del bromuro de hidrógeno, ¿no? Entonces oxígeno forma dos enlaces, nitrógeno forma tres enlaces, los halógenos un enlace en la mayoría de sus compuestos y en los compuestos que vamos a tener aquí en química orgánica. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, ya que esto nos va a servir para poder nosotros dibujar muchas estructuras que se nos ocurran. Siempre tengan en cuenta esto: oxígeno dos enlaces, no importa con qué elemento sea; nitrógeno igual tres enlaces, no importa con qué elementos; y halógenos un enlace, y no importa con qué elemento, ¿no? Aquí normalmente los vamos a encontrar a los halógenos unidos a un carbono. Bien, veamos estos compuestos, ¿qué tienen en común? Además de lo evidente de que pues todos ellos tienen oxígeno, carbono, hidrógeno, porque son compuestos orgánicos, ¿qué más podemos decir que tengan en común? Pues bueno, si ya vamos un poco más a contar los átomos, vamos a ver que todos tienen dos átomos de oxígeno, si observamos. Además, todos también tienen 7 átomos de carbono. Y además todos tienen un grado de insaturación. El compuesto de acá tiene un ciclo, el de acá también un ciclo, el de acá un doble y el de acá un ciclo. Entonces, si tienen el mismo número de carbonos, el mismo número de oxígenos y el mismo número de grados de insaturación, por consiguiente también tienen el mismo número de hidrógenos, y eso lo aprendimos cuando vimos grados de insaturación y fórmula molecular orgánica. Entonces todos estos compuestos tienen el mismo número de todos los átomos, por lo que tienen la misma fórmula molecular. En este caso esa fórmula es C7H14O2. Esta es la fórmula de estos cuatro compuestos. Como los cuatro tienen la misma fórmula molecular, sin embargo sus átomos evidentemente están distribuidos de distintas formas, a estos compuestos se les conoce con el nombre de isómeros. Y los isómeros son compuestos con la misma fórmula molecular, pero distinto acomodo de sus átomos en el espacio. Y básicamente tenemos dos grupos de isómeros. Yo aquí hice esta clasificación. En libros, en los profesores podemos encontrar otras clasificaciones. Yo quise hacer esta. Se me hizo muy interesante porque pues todas las palabras terminan en ales, entonces se ve un poco más, digamos, elegante. Los isómeros se clasifican básicamente en isómeros constitucionales e isómeros espaciales. En el caso de los constitucionales, los átomos están enlazados
de distinta forma, es decir, hay enlaces distintos en cada uno de los isómeros. En el caso de los espaciales se presentan exactamente los mismos enlaces. La diferencia es que, aunque estén los mismos enlaces, la distribución geométrica de estos es distinta y entonces por ello surgen los isómeros. Veamos en qué consisten los constitucionales para que podamos ver entender un poco más a qué me refiero. Los constitucionales se clasifican a su vez en estructurales, posicionales y funcionales. Los estructurales son aquellos en los que cambia la cadena de nuestro compuesto. Podemos tener, por ejemplo, el caso del pentano, pero también podemos tener el caso del 2,2-dimetilpropano o podemos tener el caso del 2-metilbutano. Todas estas cadenas pues tienen 5 carbonos, ningún grado de insaturación, todas tienen la fórmula C5H12, pero está cambiando la cadena de carbonos, ¿no? La cadena base de nuestro compuesto. Está cambiando, acá es una cadena lineal, acá tiene un radical alquilo, acá 2 radicales alquilo. Entonces estos son isómeros estructurales. ¿Cuáles son los isómeros posicionales? Aquellos en los que cambia la posición de nuestro grupo funcional. Y así podemos tener, por ejemplo, el 1-penteno, pero también podemos tener el 2-penteno. También podríamos decir, no sé, podríamos tener el 2-hexanol, pero también podríamos tener el 1-hexanol o el 3-hexanol. Entonces aquí está cambiando la posición de nuestro grupo funcional. Siguen teniendo la misma fórmula, pero entonces son isómeros posicionales. Finalmente los funcionales es donde cambia la función orgánica de nuestro compuesto. Y tenemos varios casos de ejemplos, por ejemplo la enamina con la imina, el aldehído con la cetona, el ácido carboxílico con el y así varios ejemplos más. Por ejemplo, tendríamos este ácido carboxílico, el ácido butanoico, pero también podemos tener lo que es el acetato de etilo. Estos dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, tienen un grado de insaturación, 2 oxígenos, el mismo número de carbonos. Lo que cambia es evidentemente la función. Acá es un ácido carboxílico, acá es un éster. Y entonces estos son isómeros funcionales. ¿Qué observamos en todos ellos? Que los enlaces cambian evidentemente. Acá hay distintos enlaces, en ningún caso los enlaces son los mismos, por lo que estos son isómeros constitucionales. Los espaciales no los vamos a checar en este video, pero les adelanto un poco de qué va. En el caso de los conformacionales, pues igual que los configuracionales, los enlaces son los mismos, pero cambia la distribución espacial. En los conformacionales, con un simple giro de un átomo, sin tener que romper enlaces, nosotros podemos pasar de un isómero al otro. En cambio, en los configuracionales sí que debemos romper enlaces para pasar de un isómero al otro. Y de los configuracionales, pues tenemos los enantiómeros rectus y sinister, tenemos a los diastereómeros y de allí los compuestos meso. Tenemos también los famosísimos compuestos cis-trans, tanto en cicloalcanos como en alquenos. Y así, por ejemplo, tenemos, no sé, el 1,2-dicloro ciclopropano, pero cis. Y también tenemos el trans 1,2-diclorociclopropano. Para pasar de uno al otro forzosamente debe romperse un enlace y entonces así podremos lograrlo. Por ello estos donde tenemos que romper enlaces se llaman configuracionales. En el caso de los conformacionales, con el simple giro de un átomo, nosotros podemos pasar de un isómero al otro y entonces tenemos las famosísimas proyecciones de Newman, pero todo esto ya es otro rollo, ¿no? Aquí no queremos confundirlos. En este video pues el tema básico es los isómeros constitucionales y ya después veremos los espaciales. Bien, vamos a comenzar. Tenemos esta fórmula C6H12. ¿Qué debemos hacer para proponer estructuras para esta fórmula? Pues calcular primero los grados de insaturación. Recordemos que la fórmula general de los alcanos es CnH2N más 2. Aquí debemos ver cuántos grados de insaturación tiene esta estructura y cómo lo vamos a saber, pues recordando que un grado de insaturación son 2 hidrógenos menos en la fórmula de nuestro compuesto. Veamos este compuesto cuántos hidrógenos menos tiene respecto del alcano correspondiente. En este caso este compuesto tiene 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el alcano de 6 carbonos? Tiene 14. Pero este compuesto de aquí no tiene 14 hidrógenos, tiene 12 hidrógenos, es decir, 2 hidrógenos menos que el alcano correspondiente. Como tiene 2 hidrógenos menos, entonces decimos que tiene un grado de insaturación. Fíjense que aquí estamos haciendo el proceso contrario a lo que hicimos en el video de fórmula molecular orgánica, porque allá teníamos la estructura y calculábamos grados. Aquí tenemos la fórmula y calculamos los grados de insaturación.
Ya con los grados de insaturación ya podemos fácilmente proponer estructuras, porque sabemos que un grado de insaturación equivale a un doble enlace, pero también equivale a un ciclo, cualquiera de las dos opciones. ¿Cuál va a ser la tarea? Dibujar compuestos que tengan 6 carbonos y que en ese compuesto haya o bien un ciclo o bien un doble. Evidentemente el ciclo lo debe formar los 6 átomos de carbono, pero también podemos tener ciclos de 5 miembros, de 4 miembros o de 3 miembros. Por ejemplo, si quisiéramos dibujar el más sencillo de todos, es el ciclo hexano. Veamos que tiene 6 carbonos y es un ciclo. No nos debemos preocupar por contar los hidrógenos, porque ya sabemos que debe cumplir el requisito porque ya calculamos los grados de insaturación. Podríamos tener también, por ejemplo, el ciclo pentano con un metil. Podríamos tener el ciclo butano con 2 metilos en posiciones distintas, o los 2 metilos en la misma posición, o en posiciones distintas, pero uno frente al otro, ¿no? Podríamos tener el caso del ciclopropano con 2 metil en un carbono y otro en otro, un ciclopropano con un propil, y entonces nuestra gama de opciones se va incrementando muchísimo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que yo estoy dibujando más isómeros. Yo no tengo preparados estos isómeros, los estoy dibujando aquí en este mismo instante, los que se me van ocurriendo, para que vean que pues el proceso debe ser espontáneo. Ya con la práctica ustedes podrán también dibujar muchos isómeros de una forma muy rápida, simplemente conociendo esto, grados de insaturación y evidentemente cuántos carbonos tiene nuestro compuesto. También podemos dibujar pues los que tienen un doble enlace, pero entonces ya no serían cíclicos, porque si tienen un doble enlace ya es un grado de insaturación, ya no pueden tener un ciclo aparte, sino ya serían 2 grados de insaturación. Y entonces aquí podemos cambiar la estructura. Nosotros podemos tener este isómero, podemos tener este caso de acá, y bueno, aquí me permite mucho esto poder explicar lo que habíamos visto de la clasificación de isómeros constitucionales. Todos estos son isómeros constitucionales porque cambian los enlaces en nuestra molécula, pero podemos distinguir aquí varios tipos. Por ejemplo, este de acá con este de acá, el ciclohexano con el hexen 1-eno, son isómeros del tipo funcional. ¿Por qué funcional? Porque acá la función es un ciclo, acá la función es un doble enlace. Sin embargo, este con este de acá, el 1-hexeno con el 3-hexeno, son isómeros posicionales, porque ambos tienen la misma función, es decir, ambos son alquenos. Sin embargo, la posición del doble enlace está cambiando. Son isómeros posicionales. E isómeros estructurales o de cadena, pues podrían ser estos dos: el 2-metil-2-penteno y el 3-hexeno, porque está cambiando la cadena de carbonos. Acá es una cadena lineal, acá es una cadena ramificada. Entonces estos dos son estructurales o de cadena. Se les conoce más como isómeros de cadena. Entonces aquí estamos viendo los 3 casos de los isómeros, y pues bueno, todos ellos cumplen con la fórmula C6H12. Ustedes pueden hacer el experimento de contar para cada uno de ellos, y también los más que se les ocurran, cuántos hidrógenos tienen, y verán que efectivamente son 12 hidrógenos en cada uno de los casos. Vamos a hacerlo para uno para que puedan comprobarlo. A ver, para este de aquí, este tiene 3, 1, 1, 2 y 2. Entonces tenemos 3 más 1, 4, más 2, 6, igual acá 6, 12 hidrógenos en total. Y si hacemos lo mismo para todos estos compuestos y los que se les ocurran, verán que efectivamente cumplen la fórmula molecular. Vayamos para el caso del oxígeno. Recordemos que el oxígeno no interviene en el número de hidrógenos, de tal manera que no los vamos a contar, vamos a hacer como si no existieran ellos, y nos vamos a enfocar simplemente en la fórmula de acá, C5H12. Recordamos nuevamente fórmula de alcanos, CnH2n más 2. Para el caso de 5 carbonos, el número de hidrógenos es 12 entonces, y como este de acá tiene exactamente 12, esto nos quiere decir que no se perdieron hidrógenos y que entonces no hay grados de insaturación en este compuesto. Y si no hay grados de insaturación, entonces no hay ni ciclos, ni dobles, y mucho menos triples enlaces. Entonces vayamos a dibujar compuestos que tengan 5 carbonos, 2 oxígenos y ningún grado de insaturación. Recordando que el oxígeno puede formar 2 enlaces con cualquier átomo. Pueden haber enlaces oxígeno-hidrógeno, pero también pueden haber enlaces oxígeno con un átomo de carbono. Entonces, dibujemos nuestro compuesto. A mí se me ocurre, no sé, por ejemplo, este de aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1H. Me falta dibujar otro oxígeno, por ejemplo acá. Aquí he dibujado un compuesto con 5 carbonos, 2 oxígenos, respetando siempre los 2 enlaces del oxígeno.
Y entonces, como este no tiene grados de insaturación, forzosamente debe cumplir con la fórmula C5H12O2. Y ahorita lo vamos a comprobar para alguno de ellos. Otro que se les ocurra, por ejemplo, el oxígeno entre dos carbonos. Y acá ustedes le quieran poner los otros carbonos. ¿Cuántos carbonos voy? 1, 2, 3, 4. Pues le quiero dibujar otro por acá, 5. Y me falta todavía otro oxígeno. Por allí lo dibujo, ¿no? Entonces ya tengo otro compuesto. Tiene 5 carbonos, 2 oxígenos, respetando los dos enlaces de cada oxígeno, debe cumplir también con la fórmula. Entonces así pues muchos se les pueden ocurrir, ¿no? Pueden estar los dos OHs en el mismo carbono, por ejemplo. Allí sigue cumpliendo nuestras condiciones. Podemos tener el caso de, no sé, este compuesto por acá. Tiene 1, 2, 3 carbonos, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 2 oxígenos, debe cumplir con la fórmula. Y así entonces nosotros dibujamos más compuestos que se les ocurran. Vamos a comprobar, este de acá tiene 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Recuerden que el número de hidrógenos lo aprendimos a calcular en el video sobre fórmulas orgánicas. Entonces este de aquí son 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 3, 12 hidrógenos. Efectivamente tiene 12 hidrógenos, sus 2 oxígenos y sus 5 carbonos. Todos ellos y más que se les ocurran tienen la misma fórmula molecular. Entonces podemos tener aquí, podemos hacer la distinción de isómeros. Por ejemplo, este con este de acá son isómeros posicionales, porque vean que la posición del OH está cambiando de lugar. Son isómeros posicionales. Si quisiéramos uno estructural, pues podríamos cambiar la estructura entonces de nuestra cadena y tendríamos el OH aquí, por ejemplo, y el OH acá. Este de acá con este de acá, estos dos que estoy señalando, son isómeros del tipo estructural o de cadena, porque la cadena de carbonos cambió, aunque los dos OHs están en el mismo lugar, pero nuestra cadena cambió. Siguen teniendo 5 carbonos, la cadena cambió, por lo tanto son isómeros estructurales o de cadena. E isómeros funcionales, pues esa sí ya es más evidente, porque pues este con este, por ejemplo, son isómeros funcionales. Aquí la función es el alcohol OH, acá en cambio tenemos éteres, la función del éter. Entonces son isómeros funcionales, pero todos ellos sin embargo son isómeros constitucionales porque los enlaces cambian, ¿no? Tenemos enlaces distintos. Vayamos con el ejemplo del nitrógeno. Nuevamente fórmula general CnH2n más 2. Para el caso del alcano de 6 carbonos deberíamos tener entonces 14 hidrógenos. Pero recordemos que cuando tenemos la presencia de átomos de nitrógeno en nuestra estructura, el nitrógeno aporta un hidrógeno. Por lo tanto aquí debemos restárselo, porque si no, no podemos calcular los grados de insaturación. Como el nitrógeno aporta un hidrógeno, aquí debemos restárselo, y entonces esto es equivalente a tener C6H12. Y ojo con eso, no son iguales, no estoy diciendo que estas fórmulas sean iguales. Esto de aquí lo hacemos para calcular los grados de insaturación. Y este yo, por ejemplo, le llamo equivalente, ¿no? Equivalente de la fórmula para calcular grados de insaturación. Esta de acá es equivalente a esta de acá, porque un nitrógeno en la fórmula nos aumentó un hidrógeno, al cual no debemos considerar. Entonces, como esta fórmula equivale a C6H12, ahora sí podemos calcular los grados de insaturación. El alcano de 6 debería tener 14, pero solo tiene 12, tiene 2 hidrógenos menos, por lo tanto tiene un grado de insaturación. Y ese grado de insaturación, pues, ¿qué puede ser? Igual que en nuestro primer caso, esto puede ser o bien un doble enlace, o bien puede tratarse de un ciclo. Entonces dibujemos compuestos que tengan 6 carbonos, un átomo de nitrógeno, donde haya o un doble o un ciclo. Y el nitrógeno pues puede tener enlaces con, ya sea, pues puede haber 2 hidrógenos y un carbono, pueden haber enlaces carbono, nitrógeno, carbono, hidrógeno, o bien nitrógeno, carbono, carbono, carbono. El hecho es que siempre recuerden, el nitrógeno forma 3 enlaces. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues no sé, se me ocurre dibujar el ciclo de 6 nuevamente. Ahí está, ya van 6 carbonos. Ya gasté mi grado de insaturación, ahora dibujo el nitrógeno por acá. Debo ponerle sus 2 hidrógenos porque recuerden, forma 3 enlaces. Este compuesto debe cumplir con esa fórmula. Se me ocurre, no sé, ahora que el nitrógeno forme parte del ciclo, ¿no? Tengamos un heterociclo. Aquí entonces tengo 5 carbonos, debo poner el siguiente carbono y lo quiero poner aquí, entonces acá le debo añadir su hidrógeno. Pero entonces también se me ocurre, también se me ocurre que podamos tener
el caso del metilo, pero ubicado en la posición de acá, ¿no? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí esto debe ser algo así. 6. Y ya tendríamos nuestros 6 carbonos, el ciclo y el nitrógeno. Podríamos tener cualquier opción que a ustedes se les ocurra. Un ciclo de carbonos que está por acá unido al nitrógeno. ¿Cuántos carbonos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso se me ocurre, ¿no? Entonces debe cumplir con la fórmula porque tiene 6 carbonos, un ciclo y un nitrógeno. Ahora, también podemos usar los dobles enlaces y entonces tendríamos, no sé, aquí son 6 carbonos, por acá el nitrógeno con su doble enlace y un hidrógeno por acá. Pues esto de acá ya es también un compuesto, ¿no? Porque tiene 6 carbonos, tiene un nitrógeno, un doble enlace. No le podemos poner ciclo porque si no ya serían 2 grados de insaturación. Podemos tener entonces también por acá el caso de este compuesto, un doble enlace carbono-carbono para formar un tipo alqueno, 6 carbonos, ¿no? Y así entonces ustedes se la pasan dibujando más estructuras. Nuevamente, isómeros funcionales, por ejemplo, tendríamos el caso de este compuesto de aquí con este de acá, o bien también este de aquí con este de acá. Son isómeros funcionales en este caso, porque la función orgánica cambia. Acá es una imina. Recuerden que en el video de funciones orgánicas vimos que esto era una imina y esto de acá es una enamina. Esto de acá es una amina terciaria. Entonces son funciones distintas, sin embargo tienen la misma fórmula molecular. Isómeros estructurales, pues si tuviéramos este compuesto de acá, por ejemplo, o este de acá que es más fácil ponerlo, y queremos cambiar la estructura de la imina, entonces tendríamos nitrógeno por aquí, hidrógeno, algo así, y entonces acá le ponemos un carbono, ¿no? Seguimos teniendo el grupo imina, sin embargo la estructura de carbonos cambió y entonces estos son estructurales. Y posicionales pues también es más fácil, ¿no? Porque podemos tener la misma cadena de carbonos, esta de acá, pero que la posición del amino cambie. Entonces el amino lo tenemos acá y estos están cambiando la posición. Son isómeros del tipo posicionales. Vayamos finalmente para el caso en el que tengamos un halógeno en la estructura. Recordemos nuevamente CnH2n más 2 y entonces para 4 carbonos le corresponden 10 hidrógenos. Esta fórmula, como tiene un halógeno, recuerden que el halógeno siempre nos resta un hidrógeno en la fórmula, por lo tanto aquí debemos sumarlo para poder calcular los grados de insaturación, y esto entonces equivale a tener C4H6. Es un equivalente, ¿no? Este es el equivalente para un hidrocarburo. Tomamos al cloro como si fuera un hidrógeno para poder calcular los grados de insaturación y vemos que tiene 4 hidrógenos menos respecto del alcano correspondiente. Tiene 4 hidrógenos menos, el de acá tiene 10, este tiene 6, y entonces eso equivale a 2 grados de insaturación. Tenemos varias combinaciones, podemos tener 2 dobles enlaces, podemos tener 2 ciclos, podemos tener también un doble enlace y un ciclo, o podemos tener un triple enlace. Entonces vean que ya se amplían nuestras opciones. Conforme más grados, más opciones tenemos. Vamos a dibujar uno de cada caso. Un compuesto que tenga 2 dobles enlaces, 4 carbonos y un cloro. Pues un compuesto alternado de dobles enlaces, ahí está. 4 carbonos, 2 dobles enlaces y el cloro yo lo quiero dibujar aquí, por ejemplo. Pero también podemos entonces dibujar al cloro en la posición de acá. Ahora, uno que tenga 2 ciclos, pues tendríamos el caso, bueno, va a estar algo tensado, pero tendríamos por ejemplo este caso, ¿no? Este tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y pues el cloro lo podemos dibujar en cualquier posición, ¿no? Aquí estamos haciendo compuestos teóricos, no quiere decir que todos estos compuestos existan, pero podemos sí que dibujarlos, ¿no? Y nombrarlos después. Aquí puedo cambiar entonces también la posición del cloro, por ejemplo acá, siempre respetando que el carbono forme 4 enlaces. Uno que tenga un doble y un ciclo, este ya va a estar un poco más fácil porque pues dibujamos el ciclobutano, un doble enlace por ahí, y el cloro en cualquier posición, por ejemplo acá. Nuevamente 4 carbonos, 2 grados de insaturación, un cloro debe cumplir con la fórmula. Y uno que tenga un triple, pues el el butino con el cloro por acá.
Todos ellos y más también que ustedes quieran dibujar cumplen con la fórmula molecular que tenemos acá, C4H5Cl. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para este de aquí, un hidrógeno, 2, por acá 1. Entonces tiene 4 carbonos, hidrógenos tiene 1 más 1 más 1 más 2, 5, más el cloro, es esto, C4H5Cl. Vean entonces que todos ellos van a cumplir con la misma fórmula molecular. Y entonces es así como hemos nosotros dibujado estructuras, propuesto estructuras para una fórmula molecular. A esto se le llama el procedimiento de crear isómeros a partir de una fórmula molecular. Y créanme que si tomamos práctica se puede convertir en un proceso divertido. Les voy a dejar los links de los ejercicios de práctica para que podamos reforzar lo que hemos aprendido. Por supuesto, hay compuestos en donde no solamente hay un halógeno, o no solamente hay oxígeno, o no solamente hay nitrógeno, sino que hay los tres. ¿Y qué vamos a hacer cuando haya los tres, o dos, o etcétera? Pues entonces podemos ver los ejercicios y allí veremos qué hacer cuando tengamos una fórmula donde hay oxígeno, nitrógeno, bromo, cloro, yodo, flúor y más cosas, ¿no? Lo podemos ver en los ejercicios y van a ver que a veces se puede tornar algo difícil, pero con la práctica, les repito nuevamente, puede llegar a ser algo incluso divertido. Espero que esta explicación les haya sido útil, que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejarlo abajo. Si les gustó el video, pueden darle me gusta, pueden compartirlo con sus amigos y los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo a todos.